La diabetes se trata de una enfermedad crónica caracterizada por el aumento del nivel de glucosa en sangre, es decir, de la glucemia. Principalmente hay dos tipos de diabetes. La más frecuente en niños y adolescentes es la diabetes tipo 1, en la cual el páncreas no segrega insulina, a diferencia de la diabetes tipo 2, que el páncreas segrega insulina pero esta no es suficiente o el cuerpo no la usa de manera adecuada. Por tanto, este aumento de glucosa es consecuencia de un defecto en la secreción de insulina, por lo que la glucosa no pasa a la célula y no puede ser utilizada como fuente de energía. De no controlarse la diabetes, se pueden producir graves alteraciones y complicaciones en los principales órganos del cuerpo, como pueden ser los ojos, los riñones, los vasos sanguíneos o el corazón. La insulina es una hormona producida por las células beta del páncreas. Se encarga de regular el nivel de glucosa en la sangre y actúa, poniéndolo como ejemplo, como una llave de una puerta imaginaria entre la sangre y la célula, por lo que cuando la glucosa de la sangre está elevada, la insulina es la llave que abre la puerta para que la glucosa pase a la célula y pueda ser utilizada como fuente de energía. En una persona que es diabética, su páncreas no tiene esta llave, no segrega la insulina, por lo que la glucosa se quedaría en la sangre y no podría pasar a la célula y por tanto se mantendrían niveles de glucosa altos en sangre. Una persona que no tiene diabetes, cuando come, su glucemia se eleva, pero también su cantidad de insulina para así regularlo. Sin embargo, en una persona diabética, cuando come y obtiene la glucosa de los alimentos, esta se queda en la sangre y no pasa a la célula, por lo que no puede obtener energía. En resumen, la insulina tiene dos funciones. Una de ellas es permitir el paso de la glucosa al interior de la célula y la otra es el almacenamiento de la glucosa en el hígado en forma de glucosa. Las principales manifestaciones de la diabetes son la poliuria, es decir, que orina muchas veces, ya que al echar la glucosa alta en sangre, esta aparece en la orina y para poder eliminarse se necesitan unas grandes cantidades de agua, por lo que se orina muchas veces. Otra manifestación es la polidipsia, ya que para compensar la pérdida de agua al orinar mucho, el paciente necesita beber mucha cantidad de agua. Otra manifestación sería la polifagia, ya que al no poder utilizar la glucosa, las células reclaman la energía, por lo que aumenta el apetito del paciente. Otra manifestación sería la pérdida de peso, que aunque se coma más, la glucosa no llega a la célula y por tanto el niño con diabetes pierde peso. Las insulinas de acción rápida son análogos de la insulina. Algunos ejemplos pueden ser la Humalog o la Novorapid, como esta que es la Novorapid. Los análogos de la insulina son un tipo de insulina con alguna modificación molecular que permite cambiar su comienzo de acción o duración. Comienzan a ser activas a los 10 o 15 minutos de haberse pinchado. Su pico de actividad es a los 30 o 90 minutos y duran entre 3 y 4 horas. Su perfil de acción para cubrir las comidas es actualmente el más parecido a la insulina liberada por el páncreas de una persona sin diabetes. Otro tipo de insulina es la regular, también llamada soluble o cristalina. Comienza a ser activa a los 30 o 60 minutos de haberse pinchado. Su pico de actividad es a las 2 o 3 horas y su duración de 5 a 7. Se utiliza para cubrir las comidas, aunque su perfil de acción no se ajusta demasiado a la forma de actuar de la insulina liberada por el páncreas de una persona sin diabetes. La insulina de acción intermedia se emplea como insulina basal. Se denomina insulina NPH. A la insulina humana se le ha añadido una proteína, la protamina, para que su absorción sea más lenta. De esta manera su duración es de 10 a 13 horas. Tiene un pico de acción entre las 4 y 7 horas después de haberse pinchado y comienza a ser activa a las 1 o 2 horas. Para utilizarla como insulina basal hay que dar en general 3 dosis al día. Tenemos también la insulina de acción lenta o prolongada. La insulina Levemir se trata de un análogo de la insulina de acción prolongada.
Tiene aprobación para la utilización en niños mayores de 2 años. Es menos variable en su actividad que la insulina NPH y que la Lantus y no tiene un pico de actividad marcado. Su duración es de hasta 24 horas. El análogo de la insulina retardado, Lantus, tiene aprobación para utilización en niños mayores de 2 años. Se trata de un análogo de la insulina que dura 24 horas y que tiene un pico de actividad muy acusado. Esto le hace ser una cantidad ideal como insulina basal. Su comienzo de actividad es a las 1 o 2 horas. Tiene más variabilidad en su absorción que la insulina Levemir y menos que la NPH. Por último, la insulina de Gludet, que es esta que tengo aquí, garantiza una duración de la acción de más de 24 horas con poca variabilidad. La nutrición y la alimentación es una parte esencial del tratamiento de la diabetes. La alimentación en la diabetes siempre ha sido muy restrictiva respecto a los hidratos de carbono, ya que excluían de la dieta todos los que contenían azúcares. Lo más importante en la dieta de los diabéticos es mantener hábitos regulares de la alimentación y que ésta sea equilibrada. Una dieta adecuada nos permite un mejor control glucémico, que para ello es necesario tener unos conocimientos básicos en alimentación. Las recomendaciones nutricionales para conseguir los objetivos de la dieta es que ésta sea lo más variada y equilibrada posible y además que nos proporcione un número de calorías que permita el desarrollo del niño y que éste se mantenga o pierda su peso. En las poblaciones de personas con diabetes se recomienda una ingesta de proteínas del día al 20%, que las grasas no superen el 10% y que los hidratos de carbono sean del 60 al 70% de las calorías totales de la dieta. Deben restringirse los azúcares simples y los que se ingieran deben de ser complejos. También se pueden emplear edulcorantes. Además, habría que aumentar el consumo de fibra, de cereales y de legumbres. Los efectos del ejercicio sobre el nivel de glucosa en sangre son los siguientes. Aumenta la absorción de la insulina desde el lugar de inyección hacia la sangre. Disminuye los requerimientos de insulina ya que mejora la sensibilidad a la misma. El efecto que se produce durante el ejercicio es que el cuerpo tiende a utilizar más glucosa y el resultado es que se disminuyen los niveles de azúcar durante la actividad física. Existe también un periodo prolongado que puede durar hasta 24 horas por ejercicio de aumento de la sensibilidad a la insulina en el que la glucemia tenderá a estar más baja. Esto se debe a que durante el ejercicio se ha utilizado la reserva de glucógeno del hígado y esta reserva tiende a rellenarse después del ejercicio, haciendo que la glucemia disminuya. Ahora vamos a resolver algunas preguntas sobre el ejercicio físico. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor ejercicio? Los más aconsejables son los ejercicios aeróbicos porque favorecen la circulación sanguínea y la nutrición de todas las células. Para que el ejercicio sea más eficaz es importante que sea diario, de intensidad y duración parecida y divertido. Otra de las preguntas puede ser que ¿cuándo no debemos hacer ejercicio físico? Pues si existe acetona en la sangre o en orina, no se puede hacer ejercicio ya que los cuerpos cetónicos aumentarían más aún. ¿Con qué frecuencia debemos realizarlo? Pues mínimo 30 minutos al día. ¿Qué precauciones hay que tomar a la hora de hacer ejercicio? Pues es muy importante valorar la glucemia antes de hacer el ejercicio y plantearse el tipo de ejercicio que se va a realizar, la cantidad de insulina que se ha administrado y la alimentación previa. La insulina previa al ejercicio no se debe administrar en un área del cuerpo que vaya a ser muy activa durante el ejercicio. La hipoglucemia es el nivel de azúcar bajo en sangre. Actualmente se considera que una persona tiene una hipoglucemia cuando su nivel de glucosa es menor del 70. Esta es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes y puede aparecer por haber administrado una excesiva dosis de insulina, porque en la comida hay insuficiente cantidad de hidratos de carbono, que las comidas estén retrasadas en el tiempo, que se haga ejercicio extra para la dosis de insulina que te hayas administrado, que la insulina se administre en un músculo y no en el tejido subcutáneo.
Los síntomas más frecuentes de la hipoglucemia son la palidez, el sudor frío, el hambre, el temblor, la ansiedad o las náuseas. También se caracteriza por una falta de concentración, por confusión, mareo y debilidad, por dolor de cabeza y visión borrosa. Además, tiene otros síntomas como pueden ser las marchas inestables, la sensación de calor o frío o las convulsiones. En los niños, las hipoglucemias nocturnas son de total importancia, ya que son muy frecuentes, por lo que se recomienda hacerle varios controles glucémicos durante la noche. Con los síntomas de la hipoglucemia, los niños pueden despertarse o no, dependiendo de la fase del sueño en la que estén, por lo que si tienen una hipoglucemia y los niños no se despiertan, esto puede acarrear graves consecuencias. Ante una hipoglucemia, el diabético debe tomarse hidratos de carbono de absorción rápida, por ejemplo, un zumo. Lo correcto es realizar una mención de la glucosa tras haber remontado la hipoglucemia. Si esta no se ha remontado, se debe repetir la administración de hidratos de carbono de absorción rápida. Una vez que se hayan normalizado las cifras de glucemia, se deben de administrar hidratos de carbono de absorción lenta, por ejemplo, un pan, una galleta o un yogur. No se debe realizar ningún tipo de ejercicio físico hasta que los síntomas de la hipoglucemia se hayan controlado. Si nos encontramos ante una hipoglucemia grave, es decir, que la persona se encuentre inconsciente o convulsionando, hay que administrar el glucagón, que se puede administrar tanto por vía intramuscular o subcutánea. La evidencia de padecer diabetes, en la mayoría de los casos y en especial para la diabetes tipo 1, se presenta repentinamente y es notificada mediante la comunicación del diagnóstico por parte del médico, encontrándose en muchos casos tanto el niño como su familia con la sorpresa de una enfermedad cuya existencia ni sospechaba. Si el paciente es un niño, el cambio no solo le afecta a él, sino que en gran parte el tratamiento recae sobre su familia. Tras el diagnóstico, tanto el niño como sus padres se encuentran con que su vida ha cambiado en numerosos aspectos, que ciertas rutinas a las que usualmente nadie prestaba atención antes, ahora deben ser para ellos motivo de supervisión y constante vigilancia. El diagnóstico de cualquier enfermedad crónica produce un impacto en las personas por dos razones. En primer lugar, hay que destacar la reacción emocional que produce tener conocimiento de que se padece una enfermedad incurable que durará toda la vida. Y segundo, los ajustes en el estilo de vida que impone esta enfermedad. A menudo el diagnóstico de la diabetes afecta al estado de ánimo de la persona, desencadenando una serie de mecanismos para protegerse de la angustia que esto le produce. El proceso de adaptación a la enfermedad se desarrolla a través de distintas fases. En primer lugar, hay una fase de negación de la enfermedad, como se ha equivocado, me voy a curar. Después está la rebeldía o la ira, porque me ha tocado a mí, no me lo merezco. A menudo buscan culpar a alguien, por ejemplo a algún familiar que haya tenido diabetes. Después está la negociación, tengo diabetes pero no pienso ponerme insulina. Luego viene una fase de depresión, no ser nunca como el de antes y cosas por el estilo. Conforme se piensa en el futuro, aunque sea a corto plazo, abruma pensar las de cosas que tienen que aprender y que hacer. Y por último está la fase de adaptación, en la que la persona con diabetes y su familia se dan cuenta de que se puede seguir viviendo con la limitación y tener una buena calidad de vida. Lo ideal es que todo este proceso transcurra lo más brevemente posible, hasta que la persona con diabetes se adapte a la nueva situación, teniendo en cuenta que cada persona es diferente y necesita un tiempo distinto. Por otro lado, la actitud de los padres frente a la enfermedad va a influir de forma directa en el niño con diabetes. Una actitud de angustia por parte de los padres va a originar un comportamiento de sobreprotección que generalmente acarrea rechazo y rebeldía por parte del niño. Es fundamental tener en cuenta que la diabetes no determinará el futuro de una persona. En cambio, la actitud que tome el niño y su familia ante ella sí tendrá más peso que la enfermedad en sí. En resumen, ¿qué es más importante, la actitud de la persona con diabetes y del entorno
que la propia enfermedad por sí misma. Los padres, sin darse cuenta, transmiten a los hijos el estado emocional que los caracteriza. Así, cuando un hijo enferma, el estado emocional de los padres se ve alterado, dando lugar a sentimientos de ansiedad, miedo, depresión, que influyen en su hijo. El resultado puede ser que el niño pierda la necesaria seguridad afectiva tan importante para su equilibrio emocional. Dado que el diagnóstico de la diabetes supone en cualquier familia la necesidad de hacer frente a una enfermedad crónica, es muy importante que su entorno familiar posibilite el autocuidado del diabético, facilitando su autonomía y calidad de vida. Si el niño acaba de debutar con la diabetes, hay que darle tiempo, intentando aprender con serenidad y poco a poco sobre el tratamiento. Es aconsejable que cada padre comparta su aprendizaje con su pareja, así como con otros familiares que le puedan ayudar en el tratamiento de la diabetes. Hay que volver cuanto antes a hacer vida normal y pensar que tanto los padres como el hijo conservan muchísimo más de lo que han perdido. En los niños con diabetes es muy importante la integración en la sociedad. Para ello deben de tener adaptación individual, familiar y escolar. La adaptación individual es absolutamente necesaria para superar los condicionamientos de la enfermedad. El niño debe de aprender a vivir con ella, es decir, debe de adquirir poco a poco autonomía en el tratamiento, control de su medio interno y ser capaz de mantener una motivación de logro adecuada. La mayoría de los niños acechan su diabetes y asumen los cambios que deben incorporar en la vida, pero esta adaptación no solo depende del individuo, sino de la familia, es decir, que la familia puede tener una actitud facilitadora o no, y de la edad en la que debute con la diabetes. Es muy importante la adaptación de la familia, ya que, como hemos dicho antes, su actitud puede ser facilitadora o no. En la mayoría de los casos, las familias se toman la diabetes como una verdadera tragedia, ya que deben de adoptar nuevos papeles y normas y establecer una nueva dinámica familiar. Además, la familia debe responsabilizarse y aprender acerca del tratamiento de la diabetes. Pero sobre todo, le tenemos que enseñar a la familia que tienen que educar al niño como si no tuviera diabetes, es decir, como a cualquier otro niño de su edad. Pero a esta educación habría que añadirle la educación diabetológica. Además, se pueden desencadenar efectos indeseados entre la familia, ya que puede haber reproches entre los padres o celos entre los hermanos. La adaptación de la escuela es fundamental, ya que este tiene un papel muy decisivo para la integración social del niño, potenciando situaciones de convivencia no discriminatoria y hábitos de autonomía, para que así el niño adquiera contenidos que ayudarán a su desarrollo. Por tanto, la importancia de la escuela es muy grande para la armonía del desarrollo de cualquier niño, pero si el niño tiene diabetes, pues aún más. Algunos ejemplos de problemas de conducta en los niños son los siguientes. Por ejemplo, negarse a ser pinchado en determinados sitios, repetición de los lugares de inyección, montar rabieta a la hora de ponerse la insulina, desobedecer a la llamada de los padres para ponérsela, retrasar la hora de empezar a comer, pedir comida repetidamente sin tener hipoglucemia, negarse a comer determinados alimentos o no querer comer la cantidad que deben. Como primer paso, los padres tienen que observar cuál es exactamente el problema que presenta su hijo y qué es lo que quieren cambiar. Para ello, hay que observar qué es lo que ocurre antes, durante y después de que se dé la conducta problema y ver con qué frecuencia ocurre. Es aconsejable premiar todas aquellas conductas que sean deseables con refuerzos del tipo besos, caricias, actividades agradables para el niño. Para que sea eficaz el refuerzo, siempre ha de ser inmediato. Por ejemplo, si el niño llora cada vez que la madre le va a poner insulina, quizás sea para llamar la atención de su madre, por lo que sería importante en este punto que la madre distrajera al niño y no prestarle ninguna atención al lloriqueo, aunque sí prestarle toda la atención a cuando el niño deje de llorar o cuando no llora al poner insulina. Hay otras situaciones en las que el niño también actúa sin hacer caso, como por ejemplo cuando no se llevan alimentos por si tiene una hipoglucemia.
En estos casos sería importante que los padres le dejaran claro lo que esperan de él, sin regañarle, y que hicieran pactos con el hijo en los que todos se pusieran de acuerdo sobre lo que quieren, explicando lo que conseguirá si lo hacen. Es aconsejable que los padres no sometan a los hijos a un exhaustivo interrogatorio. También sería conveniente informar al resto de la familia y personas del entorno de lo que se quiere conseguir de él para que también ayuden al cambio. Los factores serían buscar el momento adecuado, ya que una clara amenaza para la comunicación es la falta de tiempo o hacerlo en un momento que no es adecuado. Además, hay que tener una gran capacidad de escucha, ya que el niño tiene que sentirse escuchado y que se le presta la suficiente atención. Hay que mantener el contacto visual y la proximidad física cuando se habla con el niño. Las normas que se le den deben de ser justas, sencillas y mantenerse. Además, debe de haber coherencia entre lo que dice el padre y la madre, ya que si cada uno piensa una cosa diferente, esto confunde mucho a los niños. Y por último, señalar la importancia de la comunicación no verbal, sobre todo para niños de corta edad, ya que se fijan mucho en la mirada, en el tono o en la intensidad de la voz. Las interferencias en la comunicación serían no elegir el lugar adecuado o hacerlo en un momento en el que nuestro estado emocional tiene alta activación. Además, hacerlo mediante amenazas, reproches o acusaciones, o utilizar declaraciones del tipo deberías haber hecho más ejercicio, deberías haberte pinchado más insulina. También son interferencias la ironía o el sarcasmo, juzgar y etiquetar. Además, no se deben sacar los trapos sucios de las personas, ni utilizar respuestas cortantes, ni intentar adivinar lo que el otro está sintiendo en ese momento. En ese tipo de preguntas es muy importante no engañar al niño, aunque no hace falta dar excesivas explicaciones. Además, se debe hacer mucho énfasis en que el niño podrá hacer casi todo lo que ha hecho siempre, solo que deberá llevar un mayor control de su diabetes. Hay que valorar lo que hay detrás de esta pregunta, ya que probablemente sea el cansancio de la propia situación, por ejemplo, estar cansado respecto a la insulina, la dieta, que esto se le haga grande. Hay que resaltar todas las cualidades y las competencias de la persona y poner ejemplos de niños cercanos que tengan otro problema. No hace falta que sean diabéticos, sino otra enfermedad, y el cual no les haya repercutido en su vida. Es decir, tenemos que hacer énfasis en que si se cuida, tener diabetes no será una limitación para su vida.